Bien. Súper. Ya, espérenme un chiquitito que yo no las escucho bien acá. Me parece que se me desconectó algo. Mm, ah, Ya llevamos 21. ya. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Bien, Nayi, ¿tú cómo estás? Bien, complicado con el tema de la casa, del arriendo de los cuchos, pero aparte de eso, bien, de salud, ya Eso, como bien. recuperada y todo. Es como que vamos saliendo de una cosa y la otra cosa va apareciendo. Así como, Paso ¿cachai? a paso, a Pero poquito. sí. No, es Sí, que es como yo decía, Iván, es que este ha sido como, han cachado que la reina Isabel dijo que una vez dijo que era su anus horribilis. Ya bueno, este ha sido mi anus horribilis, te juro, porque sí, no es para espero menos, que no es para menos. sí. No, y como que igual hay cosas que no suceden directamente a uno, pero que igual te afectan, pues, ¿cachai? O sea, a mi familia extendida y cosas así, entonces como que ha sido como movidito, pero, Sí. pero siempre digo que doy gracias a todos estos años de terapia, de Mm, hacer estas cosas, porque de verdad, te sí, ayuda mucho. sí, Sí, de verdad. O sea, yo creo que sí, estaría muy, no estaría como estoy si yo no tuviera como el camino que he tenido. Así que estoy muy agradecida de ese camino y puedo dar fe de que efectivamente estas cosas sí sí, funcionan, no sí, son puras sí, chayas, ¿cachai? O sea, sí, no, efectivamente te ayudan a mirar las cosas de una manera distinta y qué bueno y qué pena también que no todas las personas puedan acceder a estas cosas. Entonces, así un poco esto de abrirnos, de compartirlo, de que hayan personas con beca, también es una posibilidad para que ustedes lo lleven a otras partes, lo compartan, conversen con sus familiares, con su entorno y tengan una mirada un poco diferente. Ojalá que con el tiempo esto no sea como una cosa elitista, porque en un minuto todas las terapias holísticas, ahora ya no tanto encuentro, pero en algún minuto eran muy, muy, muy elitistas. Hay algunas personas que todavía cobran muy, 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 muy caro, pero, pero hay otras que hay de todo, hay para todos los bolsillos y eso es verdad. Y también es mm, una lata que la salud mental no sea importante, que la salud mental, espiritual, no sea importante en nuestra sociedad, porque creo que tener como recursos, como poder tener redes de apoyo es súper importante en este momento actual. Yo creo que para todos los seres humanos, po, ¿cachai? Te hacen sí, como que la vida esté como más, sea un poco, las cosas negativas nos van a pasar igual a todos, ¿cachai? Pero es distinto sostenerla sola que sostenerlo acompañado con una red de apoyo y sobre todo redes de apoyo que tengan herramientas, porque no es lo mismo tener una red de apoyo que se descontrole y se desregule igual que tú. Eso no ayuda claro. mucho. Así que Sí, no, que estén en la misma sintonía, ¿cachai? Sí, pues. claro. Así que Bueno, no, qué bueno. Sí, mucho sí, ánimo para ti, para Iván también, que su papá también sí, estuvo complicado y todo. Sí, mucho sí. ánimo. En Oye, todo Nayi, esto, también sobre te todo quería la decir, parte mental es como la importante. sí, sí. Dime, Oye, dime. La Pati Pozo, que está en Suecia ahora, quería esperar, porque ella es súper aplicada, quería esperar la clase, pero se dijo, ya no aguanto, tengo muchos sueños. Así que Ay, igual te mando mucho cariño. está en Suecia. En este minuto creo que son como las 3 o 4 de la madrugada. Sí, quería Sí. esperar, pero me dijo que no, que así No, que la disculpara. que la vea Sí, después en la plataforma. sí. ¿Cómo es que se llama? Me he atrasado en subir las cosas de la plataforma. Uno, porque he tenido hartas cosas, pero como cosas mentales, no así como tiempos.
Y ahora que las estaba subiendo todas, los archivos estaban muy pesados. Yo ahora en este minuto que estamos en la clase, chiquillos, al mismo tiempo estoy subiendo otra cosa aquí, les juro. Y lleva 3 horas subiendo. Entonces tengan paciencia, pero van a estar arriba, ¿ya? Ya. Mientras tanto, vean yo, porque yo no solamente les dejo las clases que hacemos, sino que les dejo algunas clases pasadas, que hay temas interesantes que hemos conversado, y también cosas de internet o de YouTube que me parecen que les pueden aclarar un poco la película, ¿ya? O ahí, por ejemplo, a veces yo les dejo videos, por ejemplo, explicando qué son las neuronas espejo en forma científica, ¿cachai? Cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de trauma, yo les dejo los videos donde explicamos qué es lo que es el sistema simpático y parasimpático, pero yo no lo sé, los voy a decir en la clase, se los voy a decir muy rápidamente, pero no les voy a hacer una clase de anatomía, ¿ya? Pero se las voy a dejar para que ustedes la vean en algún minuto si es que les interesa, porque creo que es bueno saber, yo soy súper copuchenta, pero es súper bueno saber cuando tú hablas de sistema simpático, parasimpático, de trauma, y cuando estamos hablando de eso, es importante saber. De hecho, nosotros que trabajamos con trauma, mucho con muy trauma, por ejemplo, ponte tú yo con la Anita, de repente ella me dice, ah, pero está activado en el parasimpático, pues nada, y es obvio. Y entonces yo entiendo ese lenguaje, pero una persona X no entiende ese lenguaje. ¿Ya? Entonces, si ella me dice, no, pero es que está con el parasimpático activado, ¿cachai? Estamos hablando de que es una persona que está con el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que hace parpadear, que hace, entonces no está pensando con el sistema límbico, no es una persona que está pensando lógicamente y que puede tomar buenas decisiones, ¿ya? Pero va a una base científica detrás. ¿Ya? Entonces, esas clases yo las grabo y se las dejo arriba, o tomo clases o tomo videos de otras personas donde lo explican súper bien, con monito y toda la cosa, ¿ya? Entonces, igual revisen, entran a la plataforma y ven esas otras cosas. También les dejo yo los PPD, ¿ya? Les dejo yo toda la información para que si ustedes pueden tomar apuntes, no se preocupen de tomar apuntes en la clase de todo porque los PPD están, ¿ya? Yo se los voy a dejar ahí de uso libre, ¿vale? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, ansiedades de Sí, esta? hola, hola Nayi, Hola, Clau. me alegro que estés bien. Gracias. Sí, un comentario y una pregunta que me quedó de la semana pasada, o sea, Diga. de la clase anterior. Ujú. Eh, un comentario sobre lo que dijiste, que el año pasado vi que una consteladora estaba haciendo unas clases y unos talleres como para las mujeres, gratuitos, organizados por la municipalidad, pero eran Las Condes, po. ¿Ya? Entonces yo dije, qué bueno que hagan eso, pero en Las Condes. Entonces, qué gana de que eso llegue a comunas como donde vivo yo, que es San Ramón, La Granja, La Pintana, donde siento que hay tanta necesidad. Entonces, esa también fue una de las razones que me motivó, porque yo veo acá tantas, sobre todo tantas mujeres eh, con tantas cosas acumuladas. Entonces, creo que sería bonito que aprendieran y pudieran entender sus historias también. Mm, mm, mm. Y lo otro que te iba a preguntar es que cuando comenzaste la clase la semana pasada, en algún momento, viendo el tema de la historia y del trauma como del país, hablaste del golpe militar. Entonces, yo, por ejemplo, nací en octubre del 73. Wow. Claro, entonces mi mamá recuerda que para septiembre ella tenía ya 8 meses, estaba que reventaba, en un momento en la calle la acorralaron los militares, la pusieron contra la pared, la apuntaron, o sea, vivió mucho estrés. Entonces yo pensaba, nosotros también, de alguna manera, quienes nacimos como en esa fecha, también tenemos alguna carga extra, por decirlo, de alguna forma porque vivimos toda una gestación compleja, o sea, ella estuvo a punto muchas veces sin ser de un partido ni nada, pero por haber comprado una revista de izquierda en el kiosco en la esquina, vinieron varias veces a llenar la casa, embarazada, entonces no lo pasó nada bien. Sí, mira, Clau, Esa es la pregunta. sí. En la primera parte, la primera.
Sabes que justo antes de que ocurriera lo del incendio, yo estaba coordinando, yo y junto con Iván, porque Iván me ayuda en la cosa como más, así como redes y Sí. computatividad, estábamos organizando dos cosas. Uno que era una comunidad de ayuda, así como un dar y recibir, ¿cachai? O sea, yo te ofrezco constelaciones, tú me ofreces una carta astral, no sé, cosas así como de trueques, pero que fuera con gente que conociéramos o nos conociéramos y llegara referida. Y lo otro que estábamos haciendo, porque en el fondo, y no solamente eso, no sé, yo tengo una bicicleta, tú tenías un comedor, ¿cachai? Y en eso estábamos. Y bueno, después del tema, el tema del incendio como que lo dejó todo en stand-by, pero también me ayudó porque como recibí mucha ayuda, también muchas cosas que recibimos, por ejemplo, no eran de las tallas de mis niños y yo todas esas cosas las he distribuido también porque son ropa buena, elementos, no sé, ¿cachai? Entonces, creo que eso se está gestionando. Y por otro lado, también yo estaba coordinando un grupo de terapeutas que íbamos a ir, que vamos, porque yo creo que igual va a salir esta cuestión porque tiene que salir, que vamos a hacer terapias o jornadas de terapias o ferias terapéuticas y queremos ir a lugares no del ABC1, no del Distrito 11 solamente, porque yo sé que hay muchas colegas o gente que va a Providencia, Ñuñoa, se hizo una cuestión en Barrio Italia, yo sé que hay ciertas personas que trabajan en Ñuñoa, etcétera, pero queremos ir a otras comunas. ¿Ya? Donde y ojalá que sean lugares como, no sé, ponte tú de centros comunitarios, cuestiones, donde, no sé, ponte tú se junte, se haga una canasta y se le entregue a una persona necesitada del sector y nosotros vamos y ofrecemos esto, ¿cachai? Como jornadas, pero que no sea 100% gratuito, sino que la persona pueda dar algo a cambio, algo, no sé, un paquete de arroz, ¿cachai? Para otra persona, no para nosotros, sino que para personas que lo necesiten. Bueno, eso en eso estábamos y vino el incendio y todo quedó en stand-by. Y lo otro que está también es hacer una constelación gratuita del golpe de Estado, ¿ya? Que en el fondo como una conmemoración de los 50 años, y ahí van a estar todos los alumnos, otros consteladores que están entusiasmados, así como va a ser una cuestión. Y una de así como mis sueños es hacerlo en Villa Grimaldi, o sea, ¿cachai? Wow. De hecho, sí, ¿no? Lo estábamos estudiando y conversando con los de Villa Grimaldi, dice, ahí quedamos. Y bueno, y vino lo del incendio y siento que me metieron en un stand-by un rato, pero todo eso está y yo no lo quiero dejar, o sea, yo, porque es una parte mía que a mí me gusta mucho la cosa colectiva, ¿ya? Y eso nos lleva a la segunda parte. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, yo no, yo soy súper política chiquilla, yo siempre les digo, si ustedes quieren una profesora que sea, que no hable de política ni de religión, este no es el lugar, ¿ya? Porque yo soy súper, a mí me gusta conversar del tema. Bueno, a mí me da mucha risa cuando hay gente que dice, sabes que yo no viví esa situación, la vivieron mis papás, la vivieron mis abuelos, ¿ya? O no, ¿sabes qué? Siempre me acuerdo que, bueno, yo soy familiar de alguien que estuvo metido en el golpe, pero mi marido no, Iván no tiene nada que ver. Sin embargo, hay lo que se llama en el trabajo de trauma, los traumas colectivos. Y los traumas colectivos nos tocan a todos transversalmente, ¿ya? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo no viví el golpe militar, ni siquiera nacía, pero a ti te afecta, ¿cachai? Y te lo digo por qué, porque yo tengo un tío que fue del MIR, fue torturado, fue exiliado, yo no conocía a mi familia, no tenía idea que era un tío, entonces yo era parte de eso, pero crecí en un medio de derecha. Mi papá, mi mamá eran pinochetistas acérrimos, y mi tío del MIR. Así como, ¿ya? Y cuando yo conocí a Iván y cuando yo empecé las constelaciones y todo eso, estuve con una hija de una de las señoras que son como el símbolo de las personas que buscan a sus detenidos desaparecidos, ¿ya? La Pati Recabarren, que es del caso Recabarren.
ella fue mi compañera y es mi amiga, ¿ya? Y yo me di cuenta que yo estaba involucrada en eso cuando ella sus propios labios me contó su historia. Entonces estábamos hablando de nuestro árbol genealógico y ahí me doy cuenta que yo tengo un tío del MIR que fue torturado en dictadura, que ella es esa persona, y ahí empiezo a investigar porque no tenía ni idea y ahí me vino un tremendo shock, ¿ya? Porque en el fondo me sentí que me habían engañado toda la vida, ¿cachai? Yo era muy, muy derechista. Yo, chiquilla, yo me transformé en izquierdista. Yo no era roja. Yo no era de izquierda. Me transformé de izquierda cuando aprendí trauma y constelaciones. Porque me di cuenta y empecé a investigar todas las cosas de los dos lados y me di cuenta, como que vi la realidad y ahí yo dije, lo que yo siento es esto, ¿ya? Y este es y aquí yo me siento, eh, es lo que coincide conmigo, ¿ya? Entonces, desde ese lugar yo decía, a mí no me afecta porque yo tampoco fui exiliada, yo no crecí en México como mis primos, a mi mamá no la torturaron, la persiguieron, a mis abuelos los allanaron, pero no los torturaron. Ya entonces uno puede decir, a mí no me afecta, ¿cachai? Pero sí me afectaba y mucho en todo. O sea, se repiten patrones, se repiten exilios, ¿ya? O sea, el exilio de mi tío, yo un tiempo estuve exiliada, todavía sigo un poco exiliada, ¿ya? De la familia, así como oveja negra. Entonces, mi abuelo también sufrió un exilio político de China, y era la misma historia de mi abuelo que se repitió con mi tío. Entonces ahí tú vas viendo que sí, somos parte y nos afecta. Y después, muchos años después, cuando Iván cumplió 50, Iván tiene 50 años, se dio cuenta de que él nació en 72, debido a lo que había en ese momento, su mamá tuvo un tremendo trauma al parto con él. Y era debido a todo esto que estaba pasando en el área política. Entonces tú decís, ok, y después el papá para el 73 quedó cesante porque la persona que le había hecho el contacto para que entrara a trabajar a una papelera era comunista, y cuando hubo el 73 se llevaron a esta persona y a mi suegro, que no tenía nada que ver con nada, también lo echaron porque eran amigos, porque se conocían. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Sí, estamos conectados porque somos parte de sistemas colectivos y lo que le pasa a uno, a otros les afecta. Tanto así que yo he constelado gente que sufre síntomas por lo que les pasó a los amigos o a los compañeros de partido de sus abuelos. Fuera que hay alguien, pero no lo voy a decir, ¿ya? Y la Maida se ríe. ¿No es cierto, Maida? Hay síntomas que la gente hace por cosas que le pasaron a amigos de tu papá, amigos de tu mamá, a colegas de tus abuelos. O sea, yo constelé una chiquilla hace como 5 años atrás que hacía los síntomas porque su papá había estado en la venda sexy. Ella no tenía idea que era la venda sexy, a lo mejor muchas de aquí tampoco tienen idea. Ella no sabía que el papá había estado en la venda sexy, la mamá me lo dijo, o sea, esta niña era una niña de 18 años, hicimos la constelación, salió, y yo le dije, o sea, yo le dije, tu marido estaba en algo me dijo, estuve en la venda, no, estuvo en tal parte. Y yo así dije, la venda sexy, sí me dijo, pero él dijo que no le hicieron nada y que estuvo un día y mentira, al caballero lo violaron, ¿cachai? Y la hija hacía el síntoma sin saber la historia. Yo he constelado gente que hace síntomas porque sus abuelos fueron carabineros que mataron y violaron a gente en el 73, y ellos, que son hijos de los carabineros, que capaz que ellos ni hayan violado, pero estaban en el grupo que hizo los apremios ilegítimos, y ellos, sus hijos, hacen síntomas. De chiquilla yo le estoy contando historias que yo he tratado, ni siquiera que yo he leído en un libro, ¿ya? Entonces, muchas veces, sin querer, llevamos o somos parte de historias colectivas de personas que ni siquiera conocemos y que no son de nuestra sangre, pero que sí pertenecen a un sistema, que puede ser a un sistema en la universidad, un sistema, una población o incluso un partido político, ¿ya? Entonces, aquí a mí me da mucha risa porque todo nos afecta.
porque nosotros somos fractales. Entonces, lo que pasa en una fractal grande, se ve en lo chico también. Chan. Claudia Álvarez, Claudia. Hola, Naye, sí, bueno, Hola. bueno, primero decir que disculpen que llegué tarde, pero no me llegó el link y revisé los correos, no sé qué pasó, pero no podía entrar, así que agradezco a ¿Dónde lo María José que encontraste? Ah, ya. me lo mandó la María José, así que se lo agradezco, muchas gracias. En el WhatsApp, ahí donde dice descripción, ahí está siempre el link. Ah, no sabía, ya pensé que lo iban a mandar, bueno. Mira, continuando un poco con lo mismo, porque también lo que decía la compañera, a mí yo quedé justamente en la semana, en la última clase. También quedé un poco tomada. Yo efectivamente fui parte, yo viví la dictadura, soy resistente de ese tiempo, estuve detenida muchas veces, Mm, fui abusada, etcétera. Y para mí es importante también haber tomado justamente este curso que estoy repitiendo, entre comillas, no contigo, digamos, pero estoy porque creo que justamente para mí este año es un año súper importante, los 50 años. sí. Y yo ya empiezo a vivirlo. De hecho, el fin de semana estuve en la marcha que se hizo por los 119, que fue épica, que fue con lluvia, con Mm, todo maravillosa. Eh, pero siempre he estado vinculada, digamos, a todo el mundo a los derechos humanos. Entonces, para mí, este tiempo, yo ya empiezo, en este tiempo ya empiezo a activarme mm, eh, producto justamente de lo que se nos aproxima, bueno, lo que hemos vivido siempre, digamos, mm, pero se empieza a acercar septiembre y uno ya empieza a vivenciarlo, a vivirlo y a activarse. sí. Entonces, estar justamente en este grupo y estar contigo, que además tienes una postura que además no es neutral, digamos, y no va a la... No, yo no puedo ser Entonces, neutral. Mm, entonces, para mí era súper importante tomar mm, justamente en este año y contigo este curso de constelaciones, porque creo que es algo que eh, para mí me cuesta mucho trabajarlo, yo creo que lo he trabajado, lo vengo trabajando hace rato, pero creo que nunca está terminado, digamos. O mm, sea, son situaciones muy complejas eh, y también si me estoy formando como consteladora es algo que para mí siempre va a ser un punto ciego porque va a ser muy difícil, digamos, mirar de una perspectiva y eso también quiero aprender a mirarlo mm, y a trabajarlo. Así es que, pero para mí ya es un tiempo que yo empiezo a activarme bueno, todo el año he estado activada con el tema de los 50, mm. pero ya acercándose este tiempo y septiembre, bueno, ya con todas las actividades de conmemoración que vienen, mi pareja, mi compañero también, eh, entonces, toda mi familia hemos vivido distintas formas de tortura, entonces, eh, para mí es muy importante estar en este espacio de respeto y además este espacio de que uno pueda trabajar este trauma histórico, social, Mm, de esta manera, digamos, y en un ambiente que además no sea neutral y que no sea de paz y amor, como yo viví otros lugares que no me cierran, digamos, no me terminan de cerrar para vivirlo, para trabajarlo en realidad con lucidez y con un compromiso que tiene con esa claridad y esa lucidez, digamos. mm, mm. Entonces, yo agradezco este espacio porque para mí era súper importante tomar este curso este año y contigo, además. Gracias, Claudia. Bueno, con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta de que efectivamente uno puede hacer una separación. O sea, por ejemplo, yo eh, estoy en absoluto desacuerdo de la pedofilia, considero que es un delito. Ojalá todos los pedófilos se fueran a la cárcel y ojalá les cortaran los cocos, no sé, ¿cachai? Pero yo he atendido personas pedófilas. Ya, atendí a uno de los descendientes del Mamo. Yo no sabía que no sabía que eran familiares del Mamo, no tenía ni idea quién era el Mamo. O sea, con eso te lo digo todo, era tan ignorante, ya, porque yo viví en una burbuja, o sea, yo viví literalmente en una burbuja sistémica, económica, en todo ese tiempo. Yo creo que por un acto de sobrevivencia mis padres se acercaron al pinochetismo. Entonces, yo vivía en un pueblito de Soquimich. O sea, yo, cuando iban me decían, ay, no había que comer, yo le digo, no puede ser porque mis papás comían carne todos los días. ¿Ya? Para el 82, para toda esa época donde hubo una gran depresión.
yo no viví nada de eso, ¿ya? Y al fin, y además vivía en un pueblo teniendo un lugar sumamente privilegiado porque Pedro Valdivia tenía un apartheid, ¿ya? Tenía una parte para los obreros y una parte para los supervisores. Mi papá vivía en la parte de los supervisores. Teníamos casino separado, casino de comida, digamos. Teníamos piscina separada, o sea, mis compañeros de curso no podían entrar a la piscina si no iban conmigo. Y yo no podía entrar a la piscina de los empleados. Eh, Cuando yo llegué habían unido las escuelas, pero las escuelas también eran separadas. Entonces, a mí me chocó mucho de chica, porque yo venía de mi mamá súper hippie, así como, no, todos somos amor y paz y todos somos iguales, a una cuestión donde era así como, qué loco, y mi abuela tenía letrina en la casa en Tocopilla, entonces era como, me chocaban mucho las realidades muy extrañas y muy distintas, ¿ya? Entonces, creo que tuve una conciencia que se me desarrolló que no todo el mundo la tiene, entiendo yo, por mis terapeutas, que me han dicho eso, ¿ya? Porque viví muchas cosas muy impactantes. Y por lo tanto yo en mi individualidad, yo no puedo ser imparcial. Ya yo tengo mi postura política clara, pero cuando yo trabajo puedo abrirme y puedo atender. Entonces, eso sí lo podemos lograr, Claudia. Podemos llegar a un momento en que tú abres. Yo atendí a una hija de alguien de la C, ¿cómo que se llama? De la CNICIA, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero con esa C, no sé qué. La CNI. Sí, CNI. sí. Ella, obviamente, nuevamente les digo, ¿ya? Descendientes haciéndose cargo de lo que hicieron sus papás y ellos jurando que sus papás son unos santos. Y era muy loco porque yo le preguntaba, ¿qué pasó tu papá? Bla, 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 y me dicen, no, pero él no hacía trabajo de escritorio. Y ahora el papá estaba con un cáncer de laringe, ¿ya? Y ellos eran los que tenían los datos de dónde estaban enterrada la gente, de dónde los mandaban. Entonces eso era un secreto que lo está llevando el padre y ella también lo estaba haciendo un síntoma con uno de sus hijos. Entonces, esto, chiquillos, todo lo que hacemos, nada es gratis. O sea, eso a mí, esas cosas me impactan y bueno, podemos tener nuestras propias ideas, eso es lo que yo les quiero decir. Podemos tener nuestras propias ideas. Aquí no significa que ustedes se arman consteladora y mañana empiezan a expeler amor y paz por todo el mundo. Es probable, ¿ya? Pero yo sigo teniendo ciertas ideas, ¿ya? O sea, yo tengo mis ideas políticas claramente, tengo mis ideas sobre la crianza, tengo, etcétera. Sigo siendo la Nayi, pero cuando me toca trabajar o cuando miro algo, también puedo dar ese otro lado, ¿ya? Cuando yo miro, también puedo ver, por ejemplo, si yo atiendo a alguien que su papá fue carabinero y sabemos que su papá probablemente abusó y torturó a otras personas, y yo puedo ver el dolor de ella por las cosas que hizo su padre, ¿ya? Y es una de mis amigas, ¿cachai? Por ejemplo, una de mis amigas. Entonces, ahí tú puedes caminar en ese espacio. Se aprende, las constelaciones te dan ese poder, esa mirada, esa habilidad de ver las cosas de otra manera. No quiero encasillarlas, pero sí me parece una mirada más amable de la realidad y más amplia. Es como mirar un vaso por todas sus cosas, pero no dejas de ser. ¿Ya? Entonces, eso quiero que les deje como claro, chiquillos, que yo a veces voy a dar mi opinión política, a veces no, o mi opinión es políticamente incorrecta sobre muchas cosas, pero eso no tiene que ver con las constelaciones. Las constelaciones dicen una cosa y las constelaciones también tienen, ¿cómo que se llama? Opiniones políticamente muy incorrectas. Desde las constelaciones, por ejemplo, cachen lo que les voy a decir, y esto se los voy a decir como un ejemplo. Desde las constelaciones, Hellinger consideraba que no sé cómo, no sé cuál es la palabra exacta, pero alguien que, no sé si es pedofilia la palabra, pero alguien que sienta atracción o enamoramiento por un niño, no, no, perdón, el incesto, ya. Desde las constelaciones, el incesto, Hellinger no lo juzga, no considera que sea un delito que deba ser
llevarlo a la cárcel a una persona. No sé si Hellinger por él, pero desde la mirada de las constelaciones, el incesto ya tiene una dinámica familiar y está al servicio de algo más grande. ¿Va? Yo, desde mi punto de vista de Nayi, por ningún momento, por ningún motivo, o sea, para mí el incesto es un incesto. Pero me acuerdo que en una clase con Engwin Sanyas, con una consteladora internacional, hablamos hablamos de un ejemplo, de un tema incestuoso de un caballero, ¿ya? Donde la hija, el caballero era un niño sin hogar que creció con su pareja, que era una niña, así como la canción de de Fito Páez, ya un niño de como de 12 con una niñita de 8 y que con el tiempo terminaron teniendo hijos y se establecieron. Y dentro de esta familia tuvieron hijos y la niña, la pareja fallece, la mamá. Y la hija mayor toma el rol de madre en la familia, desde todos los puntos de vista, cuidando a sus hermanos, atendiendo a los hijos y atendiendo emocional y sexualmente a su padre, con el cual tuvo más hijos. ¿Ya? Y esta mujer, la compañera que estaba contando el caso a la Engwin, le decía, yo soy como, no sé cómo se llama en los otros países, porque no era chilena, y decía, soy trabajadora social, decía, tenemos este caso porque la hija que tomó el rol de pareja de su padre, que es un incesto, con el cual tuvo un hijo que dio en adopción y que ahora se separó del papá y ya cachó que la cuestión era mala, que no era bueno, que no era sano y que tiene ahora su propia familia, no quiere mandar a su padre a la cárcel porque lo ama. Y yo así, en chop, como se dice, aquí al lado de la pantalla, ¿ya? Eh, desde las constelaciones familiares, los pedófilos debieran ser separados de la sociedad, pero no separados del sistema familiar. Es decir, no necesariamente tiene que el pedófilo seguir viviendo en tu casa, pero sí que tiene que estar a la vista. ¿Me siguen, chiquillas? No es así como, no existe, no es parte de la familia, no, sino que no puede tener contacto con los niños, hay que mantenerlo lejos, pero sigue siendo parte de nuestra familia y sigue teniendo respeto nuestro, aunque no lo veamos y no lo toque y no, ojalá ni siquiera me hable, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que en las constelaciones son políticamente incorrectas y que si yo pusiera a hablar esto, en cualquier parte me meten presa probablemente y habitualmente la gente no lo entiende, pero cuando nosotros estamos estudiando las constelaciones, ustedes van a entender por qué se dice que esto, por qué se da este contexto, porque tienen contexto. Ahora, lo mismo, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, si tú tuviste un padre abusivo, ¿cómo le vas a decir, papá, te perdono? No es posible un papá que te dañó, que te hizo daño de cualquier forma, a un padre que fue violento con tu madre, etcétera. Tú no le puedes decir, papá, mira, te amo, y ven conmigo, y ven, vive conmigo. No, ¿ya? Está súper claro que en cuanto tú tienes una situación negativa, tóxica, dolorosa y traumática con un progenitor, tú puedes desarrollar una gratitud por la vida hacia tus padres, pero es totalmente em, sano que nunca más los veas, ¿ya? Y esto, la gente cuando habla de constelaciones no lo dice o es porque no lo sabe, porque no tiene idea de trauma o porque realmente no entiende bien las constelaciones. Pero las constelaciones en ningún momento te dice, mira, perdona a tu padre violador y llévalo a vivir a tu casa con tus hijos. No, la constelación jamás te dice, mira, ese papá o esa mamá que te abandonó, que te prostituyó y que, no sé, se pagó sus estudios prostituyéndote, a esa madre perdónala y cuídala. La constelación jamás te dice eso. Lo que la constelación te dice es, ese hombre, esa mujer,
¿Te dieron la vida? Sí. Gracias a ellos, ¿tienes la vida? Sí. Con eso le tiene todo. El segundo regalo es que estén bien lejos de ti, ¿ya? Eso es una constelación. Es una constelación enfocada desde la mirada del trauma, ¿ya? Nayi, Y disculpa, eso, ¿te puedo hacer una consulta? dígame. Justamente hablando de ese tema, por la ¿Mm? clase pasada, cuando hablaste ¿Mm? del tema de los padres o de las madres, que uno dice que no tiene como derecho a no perdonar o una cosa así, digamos. ¿Mm? Entonces mi pregunta va un poquito, porque quedé un poco confundida. A ver, va específicamente por mi hijo mayor, pero también me recuerda que yo no fui criada por ninguno de mis padres. ¿Mm? Fui criada Biológicos. sí, por mis padres biológicos, fui criada por mis abuelos paternos. Ujú. Ok. Pero bueno, empecé a trabajar mucho con el tema. Bueno, es toda una historia que en algún minuto se conversará. Pero tengo a mi hijo de mi primer matrimonio, Mm. que su padre, y bueno, olvídate, no nos separamos cuando de 5 años de matrimonio, o sea, mi hijo Mm. tenía 2 años. De ahí el padre nunca estuvo presente Mm. y cuando tratamos de que estuviera, bueno, nunca se logró en realidad, él no. Bueno, mi hijo ha estado muy perdido en muchas cosas y justamente ayer se detonó el tema, o anteayer cuando vino para la casa y me dice que está viendo psicóloga, psiquiatra, todo ese tema. Entonces me dice que el tema puntual que tiene que solucionar es el tema del padre Mm. biológico. Mm. Y yo me quedé para esto, entonces yo lo único que le dije fue, en realidad lo único que tienes que hacer es agradecer que te dio la vida. Mm. Fue lo único que le dije. Más que eso no es necesario. No sé si estoy bien, porque no creo que sea, porque él pensaba Mm. que tenía como que relacionarse con él de nuevo, intentar de nuevo hacerlo. Es que ahí es donde me perdí, Ya. porque él nunca ha querido, ¿te fijas? Y Mm. entonces, no mi hijo, sino que es su padre biológico. Mm. Entonces, yo creo que es solamente el hecho bueno, lo mismo que hice con mis padres, es como agradecer el hecho que te dieron la vida y poder entender un poco por qué lo que les pasó, pero en el caso de mi hijo yo creo que solo agradecer la vida por ahora, creo yo. No sé. ¿Este padre le hizo daño a él activamente? No, el padre se desapareció, o sea, en el minuto que yo quedé embarazada, ese matrimonio uno. Ya. No, O sea, él él nunca ha tenido contacto con ese padre sí biológico. lo ha ¿Mm? tenido de vez en cuando. Creo que, Pero a no un ver, vínculo. no, no. De hecho, a pesar de que mi hijo ha insistido en correos, llamadas, lo que sea, jamás le devuelve el llamado, jamás lo ha llamado para el cumpleaños, no le interesa. De hecho, más aún, mi ex marido se casó, tuvo otros 2 hijos ¿Mm? y también los abandonó. Ujú. O sea, no, no sé, no puedo juzgar nada, pero me imagino que no, no, algo le pasa que no puede ser papá nomás. O sea, nunca ha estado con Andrés, jamás, ¿cachai? Y mi hijo reclama que en realidad, bueno, le dice de todo y le dice que cómo es posible que nunca le devuelve el llamado, que nunca, y que si es necesario insistir y todo lo demás. Yo le dije que no sabía, que creo que no. Mm. Te voy a No, decir algo que no te va a gustar. me imagino. Por eso estoy como consulta. La sanación de tu hijo pasa porque él ame a su padre. Sí, me imaginé. ¿Y La cómo sana- crees que es eso? la sanación de tu hijo pasa porque tú valores a su padre. Y ese es otro cuento. Qué atroz. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos tenido nuestros hijos dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto, ellos nos pertenecen en cuerpo y alma y son ciegamente leales a todo lo que nosotros pensamos, sentimos y transferimos. Entonces, si yo siento rabia hacia el papá de mi hijo, por lo que sea,
esa rabia no es hacia el papá de mi hijo, es hacia mi hijo. Porque la imagen de hombre adulto, maduro para él, es decir, él, eh, él es una semilla que va a crecer y el árbol adulto es su papá. Entonces, él se va a transformar en su padre. Y si tú dentro de ti, en tu corazón o en tu mente, dices, este gallo es un tal por cual, no, no sé, ¿cachai? No vale yuyo, ¿cachai? Lo que yo estoy diciendo en realidad es, mira querido hijo, los hombres valen yuyo, no te transformes nunca en un hombre, sigue siendo un niño chico o un adolescente. Y eso significa que siempre va a ser una persona a medias o un pastel, porque nunca va a Aunque, terminar de perdón, madurar. aunque haya sido criado por otra persona. ¿Quién es el que le dio la vida? Ah, por eso, ya, es que esa es mi pregunta, no lo sé. Es que como yo nunca tuve ni mala onda, ni malas palabras con el papá de él, nada. O sea, en realidad a mi hijo, yo después reconstruí mi vida cuando mi hijo tenía como 4 o 5 años y sigo con mi pareja actual, quien fue que crió mi hijo y actualmente tenemos una hija. Todos los seres humanos y Ujú. todas aquí, amamos ¿Ya? a nuestros padres aunque ni siquiera los conozcamos. Ok. Y eso es algo que está muy profundo en nuestro ser. Ni siquiera está en nuestro cerebro, está en nuestro ser. Independiente de que haya sido un mal padre, una mala madre o alguien incluso que te hizo daño. Las personas, el ser, como el ser muy, muy, muy profundamente, siempre tienen una gratitud y un amor hacia su origen. Porque padre y madre, quienes nos dieron la vida, es la conexión con lo más grande, con lo que te dio la vida. Entonces, tú no le puedes pedir a un niño que no ame a su padre. Cuando, cuando entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú no arreglas lo que tú sientes hacia el padre de tu hijo para poder ser adulto y transformarse en un hombre, igual que su padre, porque eso es lo que significa madurar en el inconsciente de los seres humanos, él va a tener que enojarse contigo. Él va a tener que elegir entre amarte a ti o amarlo a él. Consciente o inconscientemente. Y a veces ni siquiera es amarte a ti. A veces porque una abuela tuya, y desde ahí viene el tema con los hombres, entonces en tu sistema familiar muchas veces hay cosas en contra de los varones. Hay un rechazo hacia los hombres adultos. Entonces hay puros niños, puros gente pastel que tiene cero responsabilidad afectiva y que se van pegando con doros por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas. Él, tu hijo, la tiene difícil, porque para poder transformarse en un hombre y para que toda su terapia psicológica, que probablemente un psicólogo que no sabe de constelaciones, le resulte, va a tener que elegir entre amarte a ti o amar a su padre. A no ser que tú hagas la transformación y que puedas llegar a valorar a ese hombre con el cual tú diste la vida a este ser humano. De una forma real, no pantalla así como, sí, sí, nunca he hablado mal de él, sí, no pienso nada sobre él, no, que realmente tú le digas, ¿sabes qué? Te doy gracias por habernos transformado en padres el uno al otro. Y te doy las gracias por todo lo bueno que nos dimos. Cuando logres eso, tu hijo va a ser libre de poder tomar todo lo que él es él y ¡fa! Hacerlo florecer. Pero antes de eso siempre va a estar en esta dicotomía de si quiero a mi mamá, mi padre, no, no puedo tomar a mi padre, y si quiero a mi padre, no puedo tomar a mi mamá, ¿cachai? Es difícil de entender. Es difícil de aceptar. Es que es difícil de entender porque llevamos, imagínate, mi hijo tiene 28 años. Entonces, Es que tú ponte en la gran conciencia, y ponte en los zapatos de esta gran conciencia que lo mira todo, o la vida, o Dios, o como tú quieras llamarle, gran espíritu. El gran espíritu nos dice, mira, este papá es bueno porque es súper apañador y está con su hijo y lo crió, y este padre es malo porque no estuvo, ni siquiera en el ¿ya? parto. El gran Ajá. espíritu, la gran conciencia dice, este es papá, le dio el ADN, puso el espermatozoide
es buen padre y este otro también. Son iguales. Esta Ok, mamá se sacó la mugre criando al cabro, llevándolo a todo, quedándose sin dormir en las noches y el papá puso el espermatozoide y se voló. Y entonces el gran espíritu dice, y este son iguales de buenos? Sí, son iguales de buenos. ya, ok. Y entonces en la mirada de los hijos son iguales de buenos. O sea, puede ser Ok. que mi papá haya sido todo el infiel que quiera y mi mamá siempre una persona correcta y yo voy a amarlos a los dos igual. A pesar de que considere que esas actitudes no son adecuadas y que a mí no me gustaría un hombre o una pareja que fuera infiel, y de hecho no lo tengo, ¿ya? Y puedo ver que las actitudes de mi papá son malas para mi mamá y quizás también para la familia, pero sigo amando a mi padre. Y esto es real, mi papá es súper infiel, toda la vida, ¿cachai? Entonces, cuando yo tenía que colocarme en uno de los dos bandos, yo perdía a mi papá. Y si me ponía del lado de mi papá diciendo, bueno, es que mi mamá tiene un carácter de miércoles, que esto, que lo otro, que también, que le cortaba el agua, porque mi mamá me contaba todo, bla, 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 cosa que no debiera hacer, pero yo me enteraba de todo, ¿ya? También me ponía del lado de mi papá y perdía a mi madre. Entonces, para mí era sumamente difícil tener que tomar un bando, amándolos a los dos fueran como fueran. Y las constelaciones me ayudaron a decir, miren chiquillos, papá, mamá, ustedes son los grandes, ustedes tienen una historia como pareja, tienen una historia entre ustedes, yo soy la hija, los quiero mucho y soy una papona de papá, es un tremendo tipo, un gallo al que yo admiro mucho, es tremendamente inteligente, mi mamá tiene esto, tra, y ya. Pero mi mamá se enojó, porque a ella le dolió porque ella en mí tenía una aliada. Y yo empecé a ser la hija. Ujú. Ir mirando cosas nos va a doler, chiquilla. Ustedes vamos a ir haciendo las clases, ustedes van a ir para adentro y se les va a mover la vida, se les va a mover adentro, porque se van a dar cuenta que ya no van a poder estar ahí en medio. O sea, cuando tú estudias constelaciones, lo que menos eres imparcial. No podís, porque en algún minuto, ¿cachai? Tú así, ¿qué rol tengo aquí en esta familia? ¿Y qué rol tengo en la vida? Soy hija, soy mamá. Entonces, o sigo siendo la mamá de mi mamá o soy la mamá de mis hijos. O sigo dando mi vida al cuidado de mis padres parentalizada, cuidando a mis papás como si ellos fueran mis hijos, o me preocupo de mis propios hijos. ¿Ya? Son decisiones dolorosas y difíciles. O como lo decía Enwin también, así como empiezo a tratar de mirar con otra mirada y me doy cuenta que mi mirada de los hombres y mi mirada del padre de mi hijo también pasa por un dolor que yo tengo con mi propio padre y con mi llegada al mundo y con mis vínculos más profundos. Entonces, ahí yo tengo alumnos o consultantes que me dicen, Nay, pero yo le digo a mi hijo que se conecte con su papá, que él es su gran padre, que no sé qué, ¿cachai? Yo no lo soporto al gallo, pero yo nunca le hablo mal de él. Entonces yo digo, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que haga algo que tú no puedes hacer? ¿Ya? O dicen, no, sí, es que yo no hablo con mi papá, o sea, es que no quiero saber nada de él, nunca, no puedo verlo, no lo siento en el corazón, no puedo integrarlo, ni siquiera cómo integrarlo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo tú podís, si tú no podís integrar a tu madre, a tu padre en el corazón, decirle a tu hijo, oye, integra a tu papá, o ámame a mí? Es más, si tú estás atendiendo a alguien como constelador, ¿cómo le vas a decir a otro, ¿sabes qué? ¿Sabes, Cata? Integra a tu madre, mírala, mira a tu padre, siéntelos como grandes si tú no estás ahí en eso. ¿Cachai? Entonces, lo que yo les decía en ese tiempo, la gente decía, mira, tú puedes tener una herida con tu mamá y tu papá y puedes seguir amándola. Sí, porque a mí me estaba pasando eso. Yo los amaba, tenía una herida, ellos también conmigo, la cosa estaba compleja, ¿cachai? Pero como esas personas no son yo, ahí yo los podía ayudar.
Lo bueno es que con el tiempo caché que la cuestión sí sanó, porque la constelación sí funciona y esta mirada de la vida sí funciona. Entonces, pero es un proceso, no pasa de un día para otro y es difícil, ¿ya? Pero yo les digo, chiquillas, o sea, ustedes entran a estudiar constelaciones, entran a aprender sobre órdenes del amor, entran a cuestionarse cosas y la vida ya no le va a poder echar la culpa a la pareja. A mí me pasa eso, no puedo echarle la culpa al hombre. Es una lata, ¿ya? Ya, vamos entonces a lo de hoy. Ah, ¿qué es lo que me decían ahí? La Maide decía que el abuelo, dirigente sindical, arrancó a otra región posgolpe. Cuando fue el estallido, sentí ganas inexplicable de hacer un bolso e irme lejos. Ah, wow. Me sentía en peligro y observada aunque vivo en la punta de un cerro, con crisis de pánico. La Mafi ya está ahí presente. ¿Quién? Primera clase de La Esperanza o La Esperanza. ¿Dónde está ahí? Diga hola, sí, hola. Hola. Ahí está. Ya. Listo. Vamos entonces con lo de hoy, chiquilla. Hoy día va a ser un poquito más, quiero que sea un poquito más chiquito porque ya, me voy a poner esto aquí, me voy a anclar. Ya, solamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que conversamos la vez pasada, ¿cierto? Y hablamos de las neuronas espejo, de la resonancia mórfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que estas son las bases sobre las cuales nosotros podemos explicar las constelaciones familiares. Eh, Esto es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una constelación y estas son las fuerzas que están detrás de todo esto. La resonancia mórfica explora la posibilidad de la naturaleza, de que la naturaleza depende de una memoria colectiva y de algunos sistemas autoorganizados. Por lo tanto, no existe una evolución proveniente de la nada, sino que está influenciado por patrones del pasado. Lo que dice la resonancia mórfica en chileno o en simple es que realmente vamos repitiendo patrones, ¿ya? Tal como estaban recién preguntando, ¿cierto? No solamente patrones individuales o patrones de una misma familia, sino que repetimos patrones de sistemas mucho más grandes con los cuales a veces no tenemos conexión directa, ¿ya? Por ejemplo, la gente del sur o no sé, la gente chilena, el chileno habitualmente no se asusta tanto para los temblores, pero una persona que viene de otro país se muere cuando hay un temblor. ¿Ya? Eso sería como una resonancia mórfica. La resonancia mórfica dice que en Chile siempre hay temblor, entonces probablemente vamos a criar a nuestros hijos sin miedo a los temblores, sino que con un cuidado, ¿cierto? Pero otras personas no tienen eso porque no pertenecen al colectivo de chilenos nacidos y criados en Chile. Entonces, significa que este no temor a los movimientos sísmicos se ha pasado de generación en generación en este colectivo de gente que forma Chile, ¿ya? Y probablemente un chileno que vive en Europa tampoco le va a tener miedo a los temblores, es muy probable porque por esta resonancia mórfica esta información ya está en su interior, ¿ya? La resonancia mórfica nos explica que somos muchos individuos que estamos interconectados, ¿cierto? En una sola red que podríamos llamar familia, o podríamos llamar sistema, o podemos llamar colectivo, país, ciudad, etcétera, ¿ya? Pero también somos grupos de sistemas, por ejemplo, esta es mi familia, esta es la familia de la Carolina, esta es la familia de la Paulina, todas estas familias a la vez están conectadas en una comuna, ¿cierto? En una región, en un país, en, en un planeta, etcétera. Y cada uno de estos pequeños sistemas tienen su propia conciencia y tienen sus propias leyes y tienen sus propias creencias, ¿ya? Con las cuales van estructurando su vida
y también sus experiencias, lo que le va pasando. Entonces, esta podría ser una familia donde los hombres son excluidos y todas las mujeres son solteras y todas las mujeres tienen parejas por fuera, por ejemplo, o curiosamente, desde hace varias generaciones las mujeres tienden a quedarse solas. Este puede ser una familia donde sea muy machista y sea más importante ser hombre que ser mujer. Y esta podría ser una familia donde sean importantes los animales y no quieran tener, y así sucesivamente. ¿Ya? Esta familia funciona como un campo de memoria. De un modo instintivo, repetimos lo anterior. Estamos impulsados por la repetición del pasado que incluye nuestras creencias y lealtades hacia nuestros antepasados, aunque no los conozcamos. Y esto es súper importante porque a mí muchas veces, cuando yo les estoy explicando, estoy diciendo, mira, tú estás teniendo un problema porque a tu abuela se le murió su mamá cuando tenía 3 años. Y me dice, pero yo no conocía a mi abuela o yo no conocía a mis abuelas. ¿Por qué a mí me importa y por qué a mí me afecta eso? Por esto de la resonancia mórfica, por esto de esta memoria que se va transmitiendo de generación en generación y de sistema en sistema también. ¿Ya? Gracias a eso es que podemos avanzar, ya que cada uno recibe todo el bagaje anterior. El problema es que en ocasiones la repetición del pasado nos puede llevar a un destino trágico. Claro, porque si nosotros aprendimos a construir casas antisísmicas y aprendimos también a que cuando se mueve de cierta manera no hay que seguir arrancando y etcétera, etcétera, toda esta información que nosotros tenemos nos ayuda. Pero ¿qué pasa cuando alguien con un temblor, porque quizás cuando ella era chiquitita y vivió el terremoto de no sé qué, su abuelo se murió, entonces a ella le ataca un pánico y cada vez que tiembla se paraliza? Eso ya empieza a ser un problema, ¿ya? Y esa es una historia real. Per Hellinger, que es el creador de las constelaciones, dice que un campo morfogenético solo puede modificarse cuando un impulso externo lo pone en movimiento, y eso yo se los conté la vez anterior, es decir, que todas las transformaciones que se logren en el sistema familiar siempre son exteriores. Es complejo, pero no imposible que esa transformación venga de adentro. Pero cuando viene de adentro, es decir, de uno de los integrantes o de una experiencia de uno de los integrantes, también estas experiencias vienen de afuera. Por ejemplo, en una familia homofóbica nace un niño que es gay. Chan, ¿ya? O en una familia donde se excluyen a los hombres, alguien se enamora perdidamente, tiene una hermosa pareja, un hermoso compañero masculino que se sale de todas las normas. O alguien quiere tener pareja, alguien quiere aprender a honrar a lo masculino en su vida, etcétera. ¿Ya? Y esa es la forma en que se logra la sanación tanto para el individuo del sistema como también para todo el sistema y para todos los sistemas conectados con este sistema que está haciendo el trabajo. Y esto es lo bonito de las constelaciones. ¿Ya? Una pasadita rápida sobre las neuronas espejo, que gracias a las neuronas espejo, cuando uno sale como representante en una constelación, podemos percibir y sentir lo que la persona a la que estamos representando siente o generalmente siente o percibe. ¿Ya? Las neuronas espejo son descubiertas en el año 1996, o sea, hace muy poco, por accidente, por Giacomo Risolati, que son neuronas motoras de un mono, y ellos se dieron cuenta que estaban activas mientras el mono estaba quieto. Llegaron a la conclusión de que a pesar de que el mono estaba quieto, estaba observando los movimientos de los investigadores y para sus neuronas era como si él mismo estuviese haciendo los movimientos. Es decir, una persona que está mirando que dos personas se están besando en un parque o se siente adentro con esa sensación de qué rico sería besar a alguien y siente lo que se siente cuando tú besas a alguien. Si tú estás viendo una película de terror y la niña de la película sale corriendo con el fantasma detrás, tú sientes ese susto y lo más terrible es que tu cerebro está seguro de que tú estás arrancando de un fantasma. Y esto es importante, chiquillas, de entender
porque esta es la base del trauma y este es el por qué nos traumatizamos, ¿ya? El trauma es un proceso neurológico, ¿ya? Donde nuestro cuerpo, y no solamente nuestra mente y nuestros sentimientos, no solamente el sistema límbico, nuestro cuerpo cree que si cuando tú tenías 5 años y le tiraste la cola al perro y el perro te mordió, y tú ahora tienes 40 años y tienes un perro delante de ti y crees que te va y sientes que te va a morder, tu cuerpo reacciona como si el perro te hubiese mordido hoy día a los 40 años. ¿Me siguen, chiquilla? Y esto es importante entenderlo porque cuando las personas llegan a una constelación y cuando una constelación se abre, la persona está en eso. La persona siente que fue abandonada, siente que la violaron, siente que la abusaron, siente en ese minuto que eso le está pasando y su cuerpo reacciona como si le estuviera sucediendo en ese minuto lo que le pasó, ¿ya? Entonces mucha gente se paraliza, se disocia, empieza a hablar muy rápido, se pone a llorar, ¿ya? Hay gente que lo que decíamos y llamábamos antes resistencia, decía, no, entonces los consejeros decían, no, tú no quieres sanar. Sí, sí quieres sanar, lo que pasa es que está en un trauma que se le activó, porque está experimentando una especie de link al momento en que ella o él les ocurrió esto. Es más, estás haciendo una especie de link a cuando a tu abuela lo abandonó su marido que se fue a la guerra y se murió. Y entonces la persona está parada y dice ahí, ¿por qué cuando tengo una pareja y todo va súper bien, me dan ganas de escapar? Y el link de su mente le hace. Entonces, ¿por qué? Porque su abuela tuvo una pérdida de alguien que amaba, después se casó con el abuelo, tuvo a la mamá, ¿ya? Y la mamá repitió esta historia, se juntó con el papá y el papá tenía un vínculo inseguro, entonces a poco andar en la pareja, se quedó embarazada, se separó del papá y entonces ella en su mente, un trauma con el otro, dice, amar es a que te abandone. Porque a la abuela lo abandonó el marido que se fue a la guerra y porque a mi mamá lo abandonó mi papá que se enojaron. Abandono. Entonces va la niña y ahora dice, bueno, estuve con un gallo, lo amaba mucho, de repente me voy. ¿Por qué? Porque lo amo. Oh, ¿me siguen, chiquillos? Por eso es importante entender esto, un poquito de biología, porque las personas, nosotros mismos, cuando estás, y por eso, por ejemplo, los abusos no prescriben, lo que le pasó a la Antonia Barra, ¿ya? ¿Por qué se suicidó la Antonia Barra? Porque ella no pudo ir más allá del shock, ir más allá del trauma. Ella se sentía violada, violentada. Y cuando ella se lo contó, los demás, las amigas y el pololo, se rieron de ella y la acusaron de que ella lo había hecho a propósito. Ustedes saben que en ese en el segundo, como que se llama, cuando volvieron a presentar el caso, una abogada dijo que estaba ebria y que se había embriagado para tener mejor sexo. ¿De qué me estáis hablando? ¿Ya? O sea, todas nosotras hemos salido a embriagarnos para tener mejores parejas sexuales, y eso lo sabemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la Antonia Barra se suicidó? Porque la Antonia se sintió vulnerada en ese momento, se le produjo un trauma, pero ella no se suicidó por eso. Ella se suicidó porque después nadie validó su trauma. Nadie le dijo, ¿sabéis qué? Tú eres la víctima. Todo el mundo la responsabilizó, hasta el gallo que la violó. Todo el mundo la responsabilizó y por eso la Antonia se quitó la vida. Y es lo que pasa en este tipo de delitos, porque es un delito, ¿ya? Y por eso hay que mirarlo con perspectiva de género. ¿Me siguen? Porque si hubiese sido un hombre, no le hubiesen dicho, mira, tú te embriagas para ir a buscar más minas. A ninguno le dicen eso, ¿ya? Pero a nosotras sí. O estabas demasiado escotado y no.
a nadie le dicen que por eso tú te expusiste, es tu culpa, ¿ya? Giselle, sí, hay una serie de eso en Netflix, en Unbelievable, ¿ya? Así que ahí está una recomendación, chiquillas, para que como consteladores o como ayudadores, es bueno que ustedes entren, se eduquen, averigüen, pueden estar de acuerdo o no, ¿ya? Pero averigüen, edúquense, ¿ya? Escuchen estos casos, llévenlos, convérsenlo con las compañeras o con las amigas o con los amigos o con la gente, ¿ya? No se queden solamente en el TikTok y en el Twitter, sino que investiguen estas cosas y y fórmense su propia opinión y véanlo con los ojos de una constelación o de los órdenes del amor. Yo se los muestro acá desde la mirada de las constelaciones. Ahora habría que entrar en el sistema de la Antonia para ver si había más abusos hacia atrás y habría que entrar en el sistema de Martín también para ver si qué pasaba con su sistema, porque él consideraba normal em, violentar o por la fuerza obtener sexo, que es extraño, o sea, no es normal que un ser humano considere que por la fuerza puedes tú obtener lo que tú quieras, ¿ya? Es raro. Entonces, yo creo que eso sería muy interesante, chiquillos, mirarlo, ¿ya? Sigamos. Entonces, gracias a nuestras neuronas espejo, nosotras podemos ser empáticos, es decir, nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo lo que el otro está sintiendo. Por lo tanto, cuando tú estás en una constelación y estás como facilitador, tú tratando una constelación, puedes sentir lo que tu consultante te dice, mira, mi abuelita, mi mamá perdió a mi abuela cuando tenía 3 años y tú puedes sentir ese dolor en ti. Si tú estás en una constelación individual en la que estás sola con tu consultante, tú vas a sentir eso en el cuerpo o en la emoción, ¿ya? Y si tú estás en una constelación grupal, tú vas a poner a alguien que represente y esa persona va a empezar a llorar, va a empezar a mirar al suelo y a tener un montón de situaciones que con el grupo de las grupales los vamos a ir viendo en las clases presenciales. ¿Qué significa que esa persona está viviendo un duelo y que ese duelo es un trauma y que este trauma está bloqueando la percepción, la valoración de los hombres, el amor entre madres e hijas, el dinero, la voluntad, la autoestima, bla, 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 bla? ¿Ya? Porque de eso se trata. Miriam, dígame. Hola, quiero hacer una Hola, consulta particular. diga. En el caso tuyo, que yo sé que tú eres paz y estás diciendo que la neurona espejo es empatía. Mm, ¿Cómo, yo también, cómo lo tomas? Porque en realidad uno naturalmente con este rasgo sientes el dolor del otro con una conversación. A mí me pasa eso. sí. ¿Cómo tú pones, por ejemplo, después nos vas a enseñar tal vez a poner límites, a poder limpiarte, porque va a ser más extremo probablemente la sensación y la empatía con el otro? Esa es mi consulta. Bueno, duele mucho. Lo primero es que te va a doler, sí, ¿ya? Ajá, Eh, yo no sé si yo soy paz, pero sí ok. soy muy, bueno, capaz que sí, no lo sepa, ¿ya? Es que te había leído, parece que lo había dicho en algún Lo que tengo es TDAH, o sea, minuto. tengo un trastorno de déficit atencional así grosero, Ok. y además soy clarividente, Ujú, ¿ya? Tengo, y capaz que sea paz, por eso te digo, no lo sé, porque no he hecho el diagnóstico así, fin, pero mm, sí, desde niña, ujú. yo veía cosas y sentía en mi cuerpo, o sea, yo les conté que yo escribía cosas y que no tenían escribía cosas que no eran Sí, mis cosas, así como de repente como hasta medias sexuales y yo no estaba siendo abusada. Entonces no era una experiencia mía, por ejemplo, y era niña. tuya, claro. Entonces no entendía lo que Ah, estaba sintiendo porque no eran experiencias de una niña, ¿ya? O rabias y perfecto. cosas así. Entonces, capaz que, por eso te digo, capaz que sea paz, no lo sé. Pero lo que sí te puedo hacer, te puedo contestar desde mi visión de mi persona muy, muy sensible.
muy hipersensible, ¿ya? Los primeros años fue terrible porque no entendía nada fue terrible, o sea, no tengo otras palabras, como niña, como adolescente, etcétera. Y después ya cuando más grande, hubo una etapa en la que me cerré y yo en el trayecto nunca he hecho una terapia en particular para trabajar esto, ¿ya? O sea, no he hecho una terapia o algo que me ayude a trabajar esto. Lo que sí, en algún minuto, tomaba flores de Bach cuando hacía Reiki y sentía, o sea, yo hacía Reiki a alguien que tenía algo y después me daban unos sangrados, unas hemorragias uterinas, así como, ¡guay! Me iba, lo hacía físico, o sea, mi hipersensibilidad era tal que mi cuerpo lo somatizaba. Y para eso empecé a Entiendo. tomar terapia floral y me ayudó mucho, ¿ya? Pero ¿sabes, Miriam, cuándo siento yo que empecé a hacer un filtro y una especie como de que cerraba y otras veces estaba más Ujú. permeable? Cuando yo empecé a tener, a tratar profundamente mis heridas de infancia, ¿ya? Cuando tuve la posibilidad de hacer más terapia de mis vínculos y a entender el tema del trauma y el vínculo, yo llegué a un momento en que yo puedo, por ejemplo, en una constelación me puedo abrir completamente y sentir todo lo que está sintiendo todas las personas de la constelación y no quedar destruida con eso, ¿ya? Creo, lo que yo entiendo es que pasa por un filtro mío que es amor. A sonar Ya. cliché, ¿ya? Sí, no, Eh, perfecto. pero mientras más, o sea, primero, ser consciente que lo que estoy sintiendo no es mío. No es tuyo. Eso es lo primero, Exacto. ¿ya? Y como Mm. te dije, eso nadie me lo enseñó, yo lo aprendí con el tiempo, ¿ya? Ujú. Y a pencazos, así como no era mío, no era mío. O sea, rabias con mi marido que no eran mías, ¿cachai? Que decía, qué raro que me siento así. Ya, O sea, yo iba donde mi mamá y volvía y me peleaba con mi marido. Y era porque mi mamá tenía un tema con los hombres y con mi marido. los hombres. ¿Cachai? Claro, Claro. entonces ahí empecé a sentir y cuando tú percibes que algo no es tuyo, entonces hacerlo consciente ayuda mucho. Y después de hacerlo consciente, transformarlo y como a mí me sirve mucho, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Entiendo que esté con rabia, entiendo que esté con pena, entiendo, y cuando lo entiendo, esto que está pasando Mm. en mí tiene un propósito. Entonces digo, esto que yo estoy sintiendo es para que yo pueda empatizar con esta persona. Y en ese momento, se me acaba. Ya. Así, ¿ya? Literal se me Ujú. acaba, ya no. Y parece que eso No hay con el, sí, más. y parece que con el tiempo eh, porque ahora no lo siento tan fuerte. Parece que con el tiempo hago el proceso más rápido, hace el proceso más rápido y me va a mi mente al tiro. Entonces, como, No. ¿cachai? Por ejemplo, ya no necesito sentirlo en mi cuerpo, por ejemplo, para saber que hay un aborto, Ah, ¿ya? Pasa rápido, o sea, perfecto. me duele un poco, pero yo sé que en cierta parte, cuando me duele cierta parte es un aborto. Entonces, boom, para acá. Mm. O cuando veo y yo digo, ok, está cerrando las manos porque acá hay un asesinato, ¿ya? O cualquier cosa, ¿cachai? Que yo voy sintiendo en mi cuerpo y cuando yo le digo, ¿hubo un asesinato en tu familia? Y la persona me dice, sí, a mi tatarabuela la mató el marido y ¡chan! Se acaba. Entonces ahí yo me di cuenta que lo que a mí me pasaba tenía un propósito. Y al tener ese propósito, cuando ya tengo lo que necesito, no lo necesito más. Pero no entiendo, ¿pero será eso que te pasa a ti particularmente o será que todas vamos a llegar a ese nivel de sentir en el físico, en el cuerpo? ¿Es así constelar, ser consteladora? Yo ¿O cada una tendrá sus propias modos, herramientas, formas? No sé. Yo creo que cada cual tiene su forma y herramienta. Si tu forma se parece mucho a la mía, te puedo decir que sí, llegas a un punto. Pero yo, por ejemplo, tengo compañeras que simplemente saben, ¿ya? O sea, Ya, saben. Nunca sintieron nada de la ellas. mente solamente. Sí, ellas de la mente. Ya, Y hay otras ya, que, ya. que tienen, no sé, no todas somos iguales.
¿ya? Eso es importante entenderlo. No todos los consteladores trabajamos Mm. iguales, ¿ya? Entonces, a mí a veces los alumnos decían, ay, Nay, pero es que tú soy canalizadora, pero es que tú soy clarividente, pero es que te llega información, pero mucha información de la que me llega eh, eh, fenomenológica, es decir, por lo que yo estoy viendo, ¿ya? No me llega así como, ay, canalicé, sino que estoy viendo que tiene la manito así y yo digo, ah, Ya, es un asesinato, y entonces se mueve la constelación. ¡Fa! O la persona me lo dice, ya, sí, ¿sabes perfecto. qué? A un tío lo asesinaron. Listo. ¿Cachai? Mm, mm. Sí, pero tú también te lo da la experiencia, seguramente, por lo que has Sí, visto, pues. sí, sí. Tiene que ver con la Mm, experiencia. A mayor experiencia, mm. tú vas a tener Sí, como ese ojo clínico. ¿Cachai? claro, claro. Pero ¿sabes otro que yo he Muchas, visto? Es que cuando tú empiezas a constelar, es como que yo siento que hay una ayuda de la divinidad, como que la gente que empieza recién, perfecto. es como que la divinidad te ayuda, así como que te vienen las palabras precisas, los chiquillos lo hacen muy bien, fíjate. Yo creo que cuando tú tienes más experiencia, también puedes caer en el ego, puedes caer en el creerte que las sabes todas, Mm, ¿ya? O pensar que mm, las cosas son de una manera porque siempre las has visto así. Es como que lo de la madre mm. siempre tiene que ver con el dinero y no siempre es así, ¿ya? Entonces, no están Entiendo, solos, muchas gracias. ¿ya? No, exactamente. Gracias. ¿Ya? Entonces, gracias a estas neuronas espejo, nosotros podemos mirar, empatizar y hacer la constelación, porque de eso se trata, o sea, no solamente empatizar como personas, seres humanos, sino que también ponerlas al servicio, como le estábamos contando recién, y ayudar a otras personas. ¿Ya? Y de hecho, estas neuronas espejo nos hacen empáticos y se ha visto que hay personas que han tenido daños cerebrales y se les quita la empatía cuando han tenido apóstosis cerebral, que es como la muerte de ciertas neuronas en el cerebro, hay gente que deja de ser empático e incluso algunos sociópatas se ha visto que tienen daño en algunos lugares del cerebro que afectan sus neuronas en espejo y por lo tanto no pueden sentir empatía con el dolor del otro. ¡Chan! Así de importante. Y por supuesto que está relacionado con el sistema límbico, que es el sistema límbico es el sistema donde nosotros eh, conectamos con las emociones, con los sentimientos, ¿ya? Es el sistema donde nos dice, ah, yo quiero a mis hijos, ¿ya? Yo estoy enamorada, yo siento ternura por los perritos y los gatitos. ¿Ya? Y bueno, estas neuronas espejo en la vida lo que nos ayudan es a imitar al otro y por lo tanto las personas que tienen problemas con esto, por ejemplo, adultos que tienen problemas con esto, podría ser que críen niños con problemas en la empatía o niños que no sepan sobre sus emociones. Una persona que no ha aprendido sobre sus propias emociones o que no sabe lo que le está pasando, no puede enseñarle a sus hijos a saber lo que les está pasando. ¿Ya? Esto es un poco rapidito que cuando nosotros vemos a un bebé llorar, nos sentimos tristes. Si vemos a alguien feliz, también nos ponemos felices. Es inevitable, ¿ya? Y eso es porque cuando uno se ríe, la guagua también se ríe, o uno abre la boca, la guagua también imita. Entonces uno dice, ay, qué lindo, está riéndose. No, no está riéndose, te está imitando. Esta es una imagen para que seamos felices, ¿ya?